Hay dudas esta noche sobre las intenciones del presidente Trump para Cuba. El presidente dice que un nuevo amanecer llega a la isla, pero ¿qué significa eso exactamente? Aún no se sabe. La corresponsal de política exterior Gillian Turner está en el Departamento de Estado. Esta gran fuerza también traerá un día que se ha esperado por 70 años. Se llama un nuevo amanecer para Cuba. El Departamento de Estado confirmó que Marco Rubio envió una delegación de altos funcionarios a negociar en La Habana. La semana pasada, un avión del gobierno de Estados Unidos aterrizó en suelo cubano por primera vez desde 2016. Mientras el bloqueo de combustible empeora la crisis humanitaria del pueblo cubano, funcionarios de Estados Unidos ven una oportunidad para expulsar a los líderes comunistas. Cito: el presidente Trump se compromete a buscar una solución diplomática si es posible, pero no dejará que la isla colapse en una amenaza de seguridad nacional si sus líderes no quieren o no pueden actuar. Se informa que el presidente Trump considera varias opciones, desde una intervención militar hasta un cambio de régimen liderado por Estados Unidos. Se escucha que Cuba es la siguiente. Incluso el presidente de Cuba, receloso de las amenazas, dice que la diplomacia y el diálogo con la administración Trump serían, cito, difíciles, dada la naturaleza cambiante de su política exterior. Cuba siempre ha cumplido con sus compromisos y los Estados Unidos no han cumplido con su parte del trato. El presidente Obama inició el deshielo cubano de 2016, abriendo el acceso a los estadounidenses mediante viajes e inversiones. Pero las administraciones posteriores restringieron ese acceso para el evidente descontento del círculo cercano de Obama. Biden fue un cobarde, y tuvo miedo de volver a la política de Obama. Un alto funcionario nos confirma esta noche que esa delegación se reunió con el nieto de Fidel Castro, de 94 años, mientras estaban en La Habana. También nos dicen que la delegación hizo exigencias a La Habana, incluyendo reformas como abrir el Internet, y asegurar que en el futuro acepten liberar al menos a algunos presos políticos. Brett. Gillian Turner, en directo desde el Departamento de Estado. Gillian, gracias. Asegúrense de dar me gusta y suscribirse para lo último de Fox News en YouTube y vean los programas completos en Fox One. Mientras las tensiones aumentan en el Medio Oriente con el bloqueo del Estrecho de Hormuz, nuevos informes sugieren que Estados Unidos podría centrar su atención militar en un país comunista más cercano. Cuba es una nación fallida y vamos a hacer esto y tal vez pasemos por Cuba después de que terminemos con esto. Primero Venezuela, luego Irán. Pero incluso mientras el conflicto con Irán continúa, ¿podría el Pentágono estar mirando ahora a Cuba como su próximo objetivo militar? Esto es lo que necesitan saber. Aunque gran parte de la atención del Pentágono ha estado en Irán y la Operación Furia Épica, las relaciones con la vecina Cuba están llegando a un punto crítico. En lo que se convirtió en uno de los momentos más polémicos en los 67 años desde que Fidel Castro derrocó a un antiguo aliado de Estados Unidos, Trump amenazó al vecino comunista de Estados Unidos en febrero con una, cito, toma de posesión amistosa, y que sería su, cito, honor tomar el control de la isla. Saben, toda mi vida he estado oyendo sobre Estados Unidos y Cuba, y cuándo lo hará Estados Unidos. Creo que tendré el honor de tomar Cuba. Es un gran honor. ¿Tomar Cuba? Tomar Cuba de alguna forma, sí. Desde diciembre pasado, Estados Unidos impuso un bloqueo a Venezuela como parte de su operación Lanza del Sur y lo usó para cortar el suministro de petróleo a Cuba, que desde entonces se ha hundido más en una crisis energética. La falta de petróleo causó que la ya inestable red eléctrica del país colapsara continuamente, dejando a los cubanos a oscuras. A finales de marzo, Trump finalmente accedió a permitir que un petrolero de bandera rusa lleno de crudo atracara en la nación comunista. Trump dijo a la prensa que necesitaba que la pequeña nación isleña, cito, sobreviviera, pero eso no significaba que su pleito con el país hubiera terminado. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a quien el gobierno de Trump ha señalado en privado que debe dimitir, dijo el 13 de marzo que su gobierno estaba en conversaciones con Estados Unidos para hallar, cito, soluciones mediante el diálogo. Pero las tensiones siguieron aumentando entre ambas naciones, lo que llevó al presidente Trump a reflexionar que tras el fin de las operaciones en Irán, Cuba podría ser la siguiente. La gran gente de Cuba que fue expulsada violenta y sañudamente del país y cosas peores.
Sus familias fueron asesinadas. Así que estamos hablando con Cuba, pero vamos a ocuparnos de Irán antes que de Cuba. Y un nuevo informe de USA Today sugiere que el gobierno podría estar cumpliendo esa promesa. Fuentes dijeron al medio que el Pentágono está reforzando discretamente su preparación militar para operaciones en Cuba si Trump diera la orden. Díaz-Canel ha estado a la ofensiva en los medios, revelando a Meet the Press de NBC que está dispuesto a morir resistiendo al presidente Trump. Si llega el momento, no creo que haya ninguna justificación para que Estados Unidos lance una agresión militar contra Cuba o para que Estados Unidos emprenda una operación quirúrgica o el secuestro de un presidente. Si eso ocurre, habrá lucha y habrá una contienda y nos defenderemos. Y si tenemos que morir, moriremos porque, como dice nuestro himno nacional, morir por la patria es vivir. Díaz-Canel calificó la posibilidad de llegar a un acuerdo con Estados Unidos como, cito, muy difícil, y señaló los ataques contra Irán durante las negociaciones sobre su programa nuclear como prueba de que no se puede confiar en Estados Unidos. Estados Unidos ha exigido que Cuba libere a sus presos políticos, permita elecciones pluripartidistas y una prensa libre. Ante las crecientes presiones de Estados Unidos, Cuba anunció que liberaría a 2010 prisioneros como un, cito, gesto humanitario. Bienvenidos de nuevo. Pasamos ahora a las reacciones a mi entrevista exclusiva con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Le pregunté insistentemente si estaba dispuesto a liberar a alguno de los más de 1,200 presos políticos recluidos en Cuba. Él descartó la idea de que Cuba siquiera tenga presos políticos. Esto fue lo que me dijo. A ver, este es otro de los temas en los cuales... Ese es otro tema en el que se pueden ver todos estos sesgos y prejuicios. Hablan de presos políticos en Cuba. Hay gente en Cuba que no está a favor de la revolución. Hay personas que no apoyan la revolución y se manifiestan a diario contra la revolución y no están en prisión. Esa narrativa que se ha creado, esa imagen de que cualquiera que hable contra la revolución va a la cárcel, es una gran mentira. Eso es una calumnia y es parte de ese montaje para vilificar y desprestigiar la reputación de la revolución cubana. El reportero de política Hatzel Vela de nuestra estación de NBC en Miami habló con varias organizaciones que documentan los derechos humanos en Cuba. Todas dicen que los presos políticos sí existen en Cuba, por supuesto. Hatzel también habló con una madre que conoce esto de primera mano. Y mi hijo fue uno de tantos jóvenes. El hijo de Alex Marcano fue uno de los miles que en julio de 2021 salieron a las calles en una de las protestas más históricas en toda la isla de Cuba. Hasta hoy mi hijo está en prisión, pero ella dice que su hijo, Ángel Vélez Marcano, lleva 5 años en prisión acusado de desorden público. Tenía 26 años entonces, ahora tiene 31. Pero los presos políticos están por una causa injusta. Los presos políticos están detenidos injustamente, dice ella, por simplemente hablar en contra de su gobierno. Consultamos con 3 organizaciones sin fines de lucro diferentes que vigilan de cerca los derechos humanos en Cuba. Todas coinciden en que Cuba sí tiene presos políticos. En Cuba tenemos más de 1,200 presos políticos. Javier Larrondo dirige Prisoners Defenders, una organización que, entre otras cosas, lleva una lista de arrestos por motivos políticos en la isla. En marzo, dice que su organización rastreó a más de 40 nuevos presos políticos. Se trata de personas que están en guerra con su pueblo y los están poniendo en un peligro increíble y cometiendo crímenes de lesa humanidad. En febrero, una investigadora de Amnistía Internacional dijo, cito, la vigilancia constante de los hogares, las detenciones arbitrarias de corta duración y las restricciones injustificadas para salir de casa forman parte de un patrón sistemático de prácticas autoritarias que el Estado cubano utiliza para castigar y disuadir cualquier forma de disidencia. Alain Espinosa forma parte del equipo legal de Cubalex, otra organización que vigila de cerca las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Yo me atrevería a decir él coincide en que probablemente haya más de 1,000 presos políticos en Cuba y añade que esa cifra sigue creciendo principalmente debido a las nefastas condiciones económicas actuales que según él obligan a la gente a protestar.
A su vez, el gobierno cubano, dice él, recurre a la violencia, restricciones y detenciones arbitrarias. Hatzel Vela de NBC 6 Miami nos acompaña ahora. Gran reportaje, Hatzel. Muchas gracias por estar aquí. Así que profundicemos un poco más en esto. ¿Los grupos con los que hablaste objetan algo más de lo que escucharon del presidente cubano? Kristen, antes que nada, muchas gracias por invitarnos y gran logro con esta entrevista, muy reveladora para nosotros aquí en el sur de Florida, que pudieras sentarte con el presidente cubano. En cuanto a los grupos de los que hablas, ellos no discrepan con lo que dices en términos de lo que dijo el presidente. Recuerda, estos son grupos que realmente se enfocan en los derechos humanos en Cuba, así que su especialidad son específicamente los presos políticos. De hecho, hoy hay cifras nuevas de ese grupo. Prisoners Defenders afirman que hay más de 1,200 presos políticos en la isla. De esos 1,200, 145 son mujeres y 33 son menores. Y solo en marzo, Kristen, creen que hay 44 nuevos presos políticos en la isla, Kristen. Eso es significativo, 44 nuevos presos políticos, sin duda. ¿Hay una sensación, Hatzel, entre los cubanos del sur de Florida de que Cuba podría estar al borde de un cambio real? Kristen, debo decirte que cubriendo a Cuba por muchos años, había una sensación de que ese cambio venía. Recuerda en 2021, cuando vimos esas amplias protestas en toda la isla en julio de 2021, esa sensación se ha renovado ahora que vemos al presidente hablando de Cuba y siendo el siguiente en su agenda. La ansiedad aquí en el sur de Florida es no saber qué va a pasar. De hecho, el Miami Herald tuvo una encuesta esta mañana nuevecita que muestra que casi el 80% de los cubanoamericanos y cubanos aquí en el sur de Florida sí quieren una intervención militar de Estados Unidos y no quieren, en cuanto al cambio de régimen, no quieren a ningún Castro si hay algún tipo de negociación con la administración Trump. Kristen. Fascinante, hallazgos y entrevistas fascinantes. Hatzel Vela, muchísimas gracias por estar aquí, por tu gran reportaje y tus perspectivas. Hola. Te lo agradezco. Igualmente. Gracias por vernos. Manténganse informados con noticias de última hora y principales historias en la app de NBC News o en nuestro canal de YouTube en vivo. Según se informa, el Departamento de Estado se reunió con funcionarios en La Habana y les advirtió que tienen poco margen para llegar a un acuerdo. Hablamos antes con Kate McFarland sobre eso en el programa. Esto es lo que dijo al respecto. Marco Rubio, sus padres son de Cuba. Al parecer ha estado hablando al margen y de hecho reuniéndose en persona en un momento dado, pero hablando por teléfono con el nieto de Raúl Castro. Hablan en español y es como dos tipos en Hialeah, Florida, hablando entre ellos. Se llevan bien. Raulito entiende que el viejo sistema no está funcionando. Él sabe que hay un futuro por delante y creo que una vez que dejemos de enfocarnos en Irán cada 7 minutos del día, sí creo que habrá un acuerdo. Bueno, la miembro del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara, Nicole Mayotakis, nos acompaña ahora. Congresista, usted es hija de un refugiado cubano. ¿Qué opina de estas conversaciones entre Rubio y Raulito, como le llaman, el nieto de Raúl Castro? ¿Qué piensa de esto? Suena a progreso. Mire, yo tengo la esperanza de que pronto veremos una Cuba libre. Creo que Marco Rubio es la persona adecuada en el momento adecuado para llevar a cabo estas negociaciones. Él entiende mejor que nadie lo que está en juego aquí y cuánto ha sufrido el pueblo cubano y cuánto ha utilizado Cuba, sus relaciones con nuestros adversarios, ya sea Irán, China, Rusia, contra nosotros. Quiero decir, literalmente están confabulados con estos malos actores. Ayudan con todo tipo de lavado de dinero, que apoya organizaciones terroristas. Refugian a fugitivos, incluyendo a un asesino de policías de los Estados Unidos de América. Y por eso, él sabe mejor que nadie por qué esto es tan crítico para nuestra seguridad nacional, dado que Cuba está a solo 90 millas de nuestra costa. Espero que esto suceda rápido. Entiendo que Irán es obviamente la prioridad principal aquí. Eso tiene que controlarse. Como dijo Katie, tiene toda la razón. Tenemos que lidiar con Irán primero porque eso está teniendo muchas ramificaciones en los mercados globales.
Pero el pueblo cubano ahora mismo está sufriendo. Se están muriendo de hambre. No tienen acceso a medicinas. Literalmente están perdiendo mucho peso porque están pasando hambre. No es por el embargo de los Estados Unidos, por supuesto, es por el régimen comunista. Sin embargo, cuando tenemos el embargo energético encima, eso sí exacerba el impacto. Ahora tengo la esperanza de que si logramos llevar Starlink allá y se ve que el Internet funciona, el pueblo cubano se levantará como lo hizo en el 2021. Lamentablemente tuvieron un fracaso de presidente aquí en los Estados Unidos, Joe Biden, que nunca intervendría para ayudar al pueblo cubano. Pero ahora mismo tenemos al presidente Trump y es el momento adecuado para que se levanten y exijan que se elimine este régimen de una vez por todas. Y porque quieren libertad y se la merecen después de 67 años. Bueno, ahora hablemos de aquí, de Nueva York. Usted pide al Departamento de Justicia que investigue contratos con refugios para personas sin hogar en Nueva York. ¿Hay algún problema aquí? ¿Es extremadamente caro? Bajo el alcalde Mandani, al igual que con Eric Adams, vemos refugios brotando por toda la ciudad. Están almacenando gente y se ha convertido en un negocio, Stuart. En mi distrito tenemos refugios donde investigamos estos contratos nosotros mismos y hallamos que son casi $10,000 por unidad al mes, que es más del doble de lo que mis electores pagan de hipoteca mensual y 4 veces lo que la persona promedio en mi distrito paga de alquiler. Esto es una vergüenza. Están estafando a los contribuyentes. Y estos contratos turbios deben ser investigados. Hubo una acusación federal hace 2 semanas en Brooklyn por un trato que incluso involucró a algunos funcionarios electos y a sus parientes en el asunto. Así que creo que eso fue solo la punta del iceberg aquí. Y voy a seguir denunciando lo que pasa en mi distrito, en particular con respecto a estos contratos turbios, porque no es compasión, es corrupción. Congresista Maliotakis, muchas gracias por acompañarnos. ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.